El despacho olía a café frío cuando él evitó mirarme y deslizó el sobre hacia mí. Recursos Humanos ha decidido prescindir de tu puesto, dijo sin levantar la voz. Yo seguía de luto, con las manos temblando, sin entender cómo el hijo que cría ahora era mi jefe. Todos callaban, su firma valía más que mis 20 años en esa casa. Entonces vi su mandíbula apretarse, no por culpa, sino por alivio. En ese segundo entendí que mi dolor le estorbaba. El aire se me fue, el suelo también. Si alguna vez te han hecho sentir invisible por confiar, acompáñame. Suscríbete, dale like y comenta, porque esta historia no se cuenta sola. Quédate hasta el final para descubrir quién movía los hilos, que perdí, y porque aquel despido fue el comienzo. La casa quedó en silencio antes de que terminara el café del funeral. No fue un silencio respetuoso ni sereno, sino uno hueco, incómodo, como si alguien hubiera apagado un motor que llevaba años funcionando sin descanso. Recuerdo estar de pie en la cocina, con la taza aún caliente entre las manos, esperando escuchar los pasos de mi marido bajando la escalera, aclararse la garganta, preguntarme si había dormido algo. Pero lo único que se oía era el zumbido bajo del refrigerador y, a lo lejos, el clic metálico de una puerta cerrándose con demasiada firmeza. Habían pasado apenas 2 días desde el entierro cuando mi hijastro ocupó el despacho principal. No me avisó. Nadie lo hizo. Simplemente encontré la puerta cerrada, con su nombre recién impreso en una placa provisional, todavía torcida. Me quedé mirándola más de lo que debería, con esa sensación infantil de haber llegado tarde a algo importante. Me dije que era lógico, que la empresa necesitaba continuidad, que él había sido preparado para ese rol. Me repetí esas frases como quien se ajusta a un abrigo que no termina de calzar. Intenté mantener las rutinas. Me levantaba a la misma hora, revisaba el correo interno, organizaba los archivos como siempre. Durante años fui el engranaje invisible, la que sabía dónde estaba cada documento, la que recordaba fechas, contratos, promesas. Nadie me lo había pedido formalmente, simplemente ocurrió así, y yo lo asumí con una mezcla de orgullo silencioso y lealtad. Esa semana, sin embargo, empecé a notar pequeños desajustes. Correos que antes me copiaban ya no llegaban. Reuniones que solían anunciarse con días de antelación aparecían en la agenda después de haber ocurrido. El primer día pensé que era un error. El segundo, que estaban todos demasiado ocupados. El tercero, que tal vez yo debía acostumbrarme a un nuevo orden. Me dolía admitirlo, pero había una línea que se estaba trazando, y yo quedaba del lado equivocado. Cuando pregunté, nadie respondió de inmediato. Las miradas se desviaban con una rapidez casi ensayada. Un luego lo vemos se convirtió en la frase más repetida, y siempre venía acompañada de un tono amable que me hacía sentir exagerada por insistir. Él evitaba cruzarse conmigo. No de manera hostil, sino meticulosa. Cambiaba de pasillo, ajustaba horarios. Cuando coincidíamos, su saludo era correcto, preciso, como un gesto aprendido. Yo lo observaba con la atención de quien conoce cada detalle desde la infancia. La forma en que apretaba la mandíbula cuando estaba tenso, como alineaba los objetos sobre la mesa para tranquilizarse. Recordaba las noches en que se desvelaba por ruidos que nadie más escuchaba, los años en que defendí su derecho a ir a su propio ritmo frente a profesores impacientes y familiares incómodos. Yo había sido su traductora emocional, su escudo. Ahora, en cambio, parecía no saber dónde colocarme. El cuarto día encontré un memo sobre mi escritorio. No llevaba firma, solo un encabezado impersonal y una frase breve. Se solicita centralizar la comunicación externa a través de la nueva dirección ejecutiva. Nada más. Lo leí varias veces, buscando entre líneas algo que me tranquilizara. No lo encontré. Lo guardé en el cajón, debajo de fotografías antiguas que aún no había tenido fuerzas para mover. Sentí una punzada de vergüenza, como si me hubieran llamado la atención frente a todos sin decir mi nombre. Ese mismo día apareció el asesor. No lo había visto antes. Traje oscuro, sonrisa medida, un perfume caro que contrastaba con el olor a flores marchitas que todavía impregnaba algunos pasillos. Se presentó con un apretón de manos firme y una mirada que evaluaba más de lo que mostraba. Dijo que estaba apoyando la transición. Lo dijo así, como si la transición no incluyera cuerpos, historias, duelos. Observé cómo se inclinaba ligeramente hacia mi hijastro cuando hablaban, cómo bajaba la voz, cómo le mostraba gráficos en una tablet que yo nunca había visto. Cuando intenté intervenir, el asesor me sonrió con cortesía profesional y dijo que ya lo veríamos más adelante. Sentí, por primera vez, una amenaza concreta. No era un ataque directo, sino algo más sutil,
la sensación de que mi presencia se estaba volviendo innecesaria, incluso incómoda. Volví a mi escritorio con la espalda recta, consciente de cada paso, como si el suelo pudiera delatar mi inseguridad. Por las noches, la casa familiar se me hacía enorme. Dormía en la habitación de siempre, pero el espacio había cambiado. El armario aún olía a la colonia de mi marido. Me sentaba en la cama y repasaba conversaciones pasadas, buscando señales que no hubiera querido ver. Él me había prometido que todo estaría en orden, que yo estaría protegida. Es solo un papel, decía cuando hablábamos de herencias. Yo confié. No por ingenuidad, sino porque confiar había sido la base de nuestra vida juntos. Una tarde, mientras ordenaba archivos antiguos, encontré una carpeta que no reconocí. Estaba etiquetada con un código interno, uno que se usaba para documentos sensibles. Dentro había borradores de estructuras organizativas, nombres tachados, cargos reasignados. Mi nombre aparecía una vez, al margen, junto a una nota manuscrita que decía revisar. Me quedé mirando esa palabra como si fuera un diagnóstico. ¿Revisar qué? ¿Revisar a quién? Empecé a notar cambios en el trato cotidiano. La secretaria ya no me preguntaba nada. El jefe de contabilidad evitaba quedarse a solas conmigo. En el comedor, las conversaciones se apagaban cuando entraba. No era paranoia, era un movimiento coordinado, aunque nadie lo admitiera. Yo era la viuda, sí, pero también era un vestigio del pasado que alguien parecía querer ordenar, clasificar, archivar. Intenté hablar con mi hijastro una mañana. Toqué la puerta de su despacho con la misma mano que lo había sostenido cuando aprendía a cruzar la calle. Me hizo pasar. El espacio estaba reorganizado, menos fotos, más pantallas. Me senté frente a él y le pregunté, con cuidado, si todo estaba bien, si había algo que necesitara de mí. Su respuesta fue técnica, precisa, casi ensayada. Dijo que estaba evaluando procesos, que necesitaba eficiencia, que confiaba en mi profesionalismo. No mencionó mi nombre. No mencionó nuestra historia. Hubo un silencio incómodo. En ese silencio, entendí que estaba hablando con alguien que había aprendido a compartimentar emociones para sobrevivir y que ahora aplicaba ese mismo mecanismo a mí. No supe si sentir orgullo o miedo. Asentí y me levanté. Al salir, vi al asesor esperándolo en el pasillo, inclinado hacia adelante, como un director de orquesta a punto de dar la señal. Esa noche revisé el correo desde casa. Entre mensajes irrelevantes, apareció uno con el asunto reestructuración. No lo abrí de inmediato. Dejé el teléfono sobre la mesa y me serví un vaso de agua. Sentí un peso en el pecho, una mezcla de anticipación y rechazo. Cuando finalmente lo leí, las palabras eran impersonales, cuidadosas, diseñadas para no ofender y, precisamente por eso, devastadoras. Hablaban de cambios necesarios, de optimización, de roles que debían redefinirse. Apagué la pantalla y me quedé sentada en la oscuridad. No era una decisión todavía, pero era un aviso. Un movimiento previo al golpe. Comprendí que el silencio de la casa no era luto, era preparación. Y por primera vez desde el funeral, supe que algo más estaba en juego que mi lugar en una empresa. Era mi identidad entera la que empezaba a ser cuestionada. Al día siguiente del correo de reestructuración, llegué más temprano de lo normal, como si la puntualidad pudiera protegerme. Todavía estaba oscuro y el estacionamiento se veía plano, sin sombras humanas, con ese brillo húmedo que deja la madrugada. Mientras caminaba hacia la entrada, sentí que el edificio me observaba. No de manera literal, claro, pero había algo en los ventanales negros, en el eco de mis pasos, que me hacía consciente de mi propio cuerpo, de mi edad, de lo fácil que sería para cualquiera borrarme de ahí sin hacer ruido. En la recepción, la guardia nueva me pidió identificación. Nunca antes me la habían pedido. Me lo dijo con una sonrisa automática, como si fuera un trámite común. Yo saqué mi credencial del bolso con dedos torpes, intentando que no se notara la sorpresa. El plástico rozó mi piel y por un segundo pensé en mi marido, en cómo solía bromear con que yo tenía más llaves que un carcelero. La guardia escaneó la tarjeta y me devolvió un gracias que sonó a cierre, no a bienvenida. Subí al piso administrativo y lo primero que noté fue el olor. Ya no era el de papel viejo y café recalentado. Habían limpiado con algún producto cítrico, agresivo, como si quisieran borrar rastros. Mi escritorio estaba igual, en apariencia, pero faltaba algo. Tardé unos segundos en identificarlo. La carpeta azul de contratos históricos, esa que yo guardaba siempre a la izquierda, debajo del teléfono. No era un documento cualquiera. Ahí estaban acuerdos firmados a mano, ajustes, anexos, la memoria real de la empresa.
Abrí el cajón, revisé el archivador, miré debajo de unas facturas. Nada. Sentí un pinchazo de calor en la nuca, ese que anuncia la ansiedad antes de que uno la nombre. No pregunté de inmediato. Me dije que quizá yo misma la había movido. Me obligué a revisar mi correo, a organizar 2 cosas pequeñas para no perder el control. Pero el hueco seguía ahí, como si el aire estuviera diferente donde antes descansaba esa carpeta. Cuando fui al archivo central, la puerta estaba entornada y adentro había alguien. Era Luisa, una colega de años, la misma que me había acompañado en los peores cierres fiscales y en los mejores brindis. Estaba de pie frente a los estantes con una caja abierta, pero sus manos no se movían. Solo miraba, inmóvil, como si la hubieran sorprendido en algo que no quería explicar. Al verme, cerró la caja con demasiada fuerza. Sus ojos estaban rojos, no de llanto, sino de cansancio. No te quedes sola con él, me dijo sin saludo. Su voz fue tan baja que casi pensé que lo había imaginado. ¿Con quién? Pregunté, aunque ya sabía. Luisa tragó saliva. Se acercó un paso, y yo noté que olía a menta, como si hubiera mascado chicle para esconder otra cosa. Con el asesor, y tampoco con. Se detuvo, como si decir el nombre pudiera invocarlo. Con el jefe. Esa última palabra la dijo sin convicción, como si le doliera. Me quedé quieta, con la mano en el marco de la puerta. Sentí una vergüenza inmediata, una humillación silenciosa. Estar siendo advertida como si yo fuera una novata, como si todo lo que construí pudiera caer por no saber leer un peligro básico. ¿Qué está pasando, Luisa? Ella miró hacia el pasillo. No venía nadie, pero igual bajó más la voz. Está moviendo cosas. Papers. Hachazos. Anoche vi al asesor entrar al servidor con Pablo de ti, y Pablo estaba pálido. No es normal. No es, se interrumpió y respiró hondo. Mira, yo no sé cómo decirte esto sin que suene feo. Yo asentí, sin presionarla, pero por dentro algo empezó a apretarse. Como cuando una puerta se cierra y uno se da cuenta de que se quedó afuera. Luisa tomó una hoja de la caja y me la puso casi pegada al pecho, como si no quisiera que el papel tocara el aire. Era un listado de permisos. Mi nombre aparecía con una serie de casillas desmarcadas. Acceso restringido repetido como una sentencia. A partir de hoy, susurró. Lo activaron esta madrugada. Sentí que el estómago se me hundía. Quise preguntar quién lo autorizó, pero sabía la respuesta. Aún así, la parte de mí que todavía creía en la lógica necesitaba oírlo. ¿Quién firmó? Luisa apretó los labios. Él. ¿Y el asesor como testigo o algo así? No entiendo bien. Volví a mi escritorio con la hoja doblada en el bolso, como si fuera algo sucio que no debía mostrarse. En el camino, vi a Pablo de ti junto a la impresora grande. Evito mirarme. No hizo como antes, cuando me levantaba la mano en saludo. Simplemente bajó la cabeza y fingió que estaba revisando el tóner. Esa indiferencia fingida me dolió más que cualquier insulto. Porque era miedo, y el miedo se contagia rápido. Abrí mi computadora e intenté entrar al sistema de contratos. Una ventana emergente me dijo, permisos insuficientes. Contacte a su supervisor. Me quedé mirando el mensaje, congelada. Era absurdo. Yo había creado la estructura de ese archivo. Yo había nombrado carpetas, ordenado subcarpetas, decidido que era sensible y que no. Era como si me hubieran cambiado la cerradura de mi propia casa. Me obligué a levantarme y caminar hacia el despacho. La puerta estaba cerrada. Antes siempre estaba entreabierta, como una invitación silenciosa. Toc. Nadie respondió. Toqué otra vez, un poco más fuerte. Escuché voces adentro, la del asesor, suave, modulada, la de mi hijastro, baja, cortada. No podía distinguir palabras, solo tonos. Y eso fue lo peor, que parecían hablar de mí sin decir mi nombre. Asprey. Los segundos se estiraron. Una secretaria nueva pasó junto a mí con una carpeta y ni siquiera me miró. La vieja secretaria, la que me conocía, ya no estaba. Su escritorio estaba vacío desde el funeral. Se fue por estrés, me habían dicho. Nadie se va por estrés de un día para otro. Me di cuenta demasiado tarde de que también habían reemplazado con la misma limpieza con que ahora borraban mis accesos. Finalmente la puerta se abrió, y el asesor salió primero. Me vio y sonrió como si me hubiera estado esperando. Señora, qué gusto, dijo con una amabilidad que me hizo sentir pequeña. Estamos en una reunión breve. ¿Le puedo ayudar en algo? Esa frase, ¿le puedo ayudar?, me atravesó. Como si yo fuera una visita.
como si ese edificio, que yo recorrí durante años con libertad, ya no me perteneciera. Necesito hablar con él, respondí, intentando mantener la voz estable. El asesor ladeó la cabeza, educado, pero su cuerpo se colocó en el umbral, ocupando el espacio exacto para impedirme pasar sin parecer agresivo. Ahora está ocupado. Si es algo administrativo, puede canalizarlo conmigo. Canalizer. La palabra me sonó a drenaje, a desecho. Detrás de él, vi a mi hijastro sentado, de espaldas a la ventana. La luz lo recortaba y le daba un aspecto más duro. No me miró. Estaba concentrado en su pantalla, como si yo fuera un ruido de fondo. No, dije, más firme. Es personal. Por primera vez, el asesor dejó caer un poco la sonrisa. Fue un microgesto, apenas un parpadeo más lento, como quien decide cuál máscara usar. Lo entiendo, dijo. Pero en este momento, no es conveniente. La humillación se me subió a la cara. Sentí calor en las mejillas. No era solo que me negaran una conversación. Era que me negaban la categoría de personal. Que mi historia, mi duelo, mi vínculo, fueran traducidos a conveniencia. Di un paso hacia adentro. El asesor no se movió, pero su presencia se volvió más rígida, más sólida. Mi hijastro levantó la vista por un segundo. Me miró como se mira un objeto fuera de lugar. No había odio. Había cálculo. Y eso me asustó más. Porque el odio es emocional, el cálculo es decisión. Más tarde, dijo él, sin emoción. Estoy en algo. Estoy en algo. Como si yo no fuera algo. Volví a mi escritorio con la sensación de haber tocado una pared invisible. Me senté y respiré despacio. Noté, de repente, que mis manos estaban frías. Abrí mi cajón y revisé mis cosas como si fueran pruebas de mi existencia. Un bolígrafo con mi nombre, una libreta con anotaciones antiguas, una foto pequeña de mi marido en un marco sencillo. La foto estaba boca abajo. No recordaba haberla puesto así. La enderecé con cuidado. La imagen me devolvió su sonrisa tranquila, la misma que me prometía seguridad. Me dolió verlo ahí, reducido a un objeto que cualquiera podía voltear. A mediodía, recibí un mensaje interno del asesor. No de mi hijastro, del asesor. Le solicito pasar por mi oficina a las 13:30 para revisar documentos pendientes. No decía cuáles. No decía por qué. Solo pendientes, como si yo hubiera fallado. Fui. Su oficina era temporal, pero ya estaba decorada con intenciones. Una planta pequeña, una lámpara elegante, una carpeta de cuero sobre el escritorio. Me invito a sentarme. No levantó la voz en ningún momento. Eso era lo que lo hacía peligroso. No parecía un villano. Parecía un hombre eficiente haciendo su trabajo. He notado que hay ciertos archivos que usted maneja desde hace años, empezó. Necesitamos ordenarlos bajo la nueva administración. Yo apreté las manos sobre mi bolso. Mi cuadernachasos, Dodge. Él sonrió. Estamos reorganizando permisos para evitar filtraciones. Filtrations. Como si yo fuera un riesgo. ¿Quién decidió eso? Pregunt. El asesor no contestó de inmediato. Se tomó el tiempo de acomodar una hoja, de alinear un lápiz, de controlar el ritmo de la conversación como quien controla un animal nervioso. Son decisiones ejecutivas, respondió al fin. Usted sabe, la empresa atraviesa un momento sensible. El funeral todavía no se había apagado en mi cabeza, y él hablaba de momento sensible como si fuera una temporada de ventas. Yo también atravieso un momento sensible, dije, y mi voz se quebró apenas. El asesor me miró con algo que podría haber sido compasión, si no fuera tan útil. Por eso queremos facilitarle las cosas, dijo. Que no cargue responsabilidades que ya no le corresponden. Ya no le corresponden. Mi RDO. Sacó una carpeta y la abrió. Adentro había copias del testamento. Yo sentí un vacío inmediato, un golpe frío en el pecho. El testamento. Ese papel que mi marido siempre minimizaba, esa promesa solo formal. Esto, murmuré. ¿Por qué lo tiene usted? Estamos revisando la estructura patrimonial, dijo él con naturalidad. Hay algunas ambigüedades. Esa palabra me perforó. Ambiguities. Como si el último acto de mi marido hubiera sido dejarme en duda. Me pasó las hojas. Las leí con la vista temblorosa. El lenguaje era el de siempre, formal, legal, distante. Pero había una frase que no recordaba. Una cláusula que hablaba de derechos de uso sobre la casa corporativa y de posibles reubicaciones del personal administrativo. No decía mi nombre. No decía esposa.
decía la señora. Como si yo fuera una figura intercambiable. Esto no estaba así, dije, y mi garganta se cerró. El asesor levantó las cejas. Son borradores que se consolidaron en la última versión. Mi marido, intenté. Mi marido jamás sabría. No terminé la frase. No porque no pudiera, sino porque el asesor me observó como se observa a alguien que se acerca demasiado a una verdad incómoda. Hay documentos firmados, dijo suavemente. Y la firma es válida. Sentí una náusea lenta. Una idea empezó a formarse, pesada, difícil de aceptar, que alguien había trabajado alrededor de mi duelo, usando mi confianza como herramienta. O peor, que yo nunca supe realmente lo que mi marido firmaba, lo que dejaba abierto. Quiero ver el original, dije. Por supuesto, respondió el asesor. Pero eso se gestiona a través de un proceso. Proceso. Otra palabra que construye paredes. Salí de su oficina con el cuerpo más tenso que al entrar. En el pasillo, vi a mi hijastro al final, hablando por teléfono. No pude escuchar, pero su postura era rígida, como si cada palabra estuviera controlada. Me vio de reojo, apenas, y giró el cuerpo para que yo no pudiera leer sus labios. Fue un gesto mínimo, pero me dejó claro que me estaba evitando activamente, no por torpeza social, sino por elección. Volví a mi escritorio y encontré mi bandeja de entrada vacía. Literalmente vacía. Alguien había archivado o movido mis correos. Me quedé mirando la pantalla blanca como quien mira un cuarto desmantelado. El sudor me corrió por la espalda. Sentí un impulso irracional de llorar, de gritar, de agarrarlo primero y tirarlo. No lo hice. Me quedé quieta, porque entendí que eso era lo que esperaban, una escena que justificara el siguiente paso. A las 5 de la tarde, Luisa me mandó un mensaje desde su celular, no por correo interno. No confíes en la versión que te van a contar. Están armando algo. Te quieren fuera, pero quieren que parezca tu culpa. Leí ese mensaje 3 veces. Mi corazón latía lento y pesado, como si cada golpe fuera una advertencia. Ese mismo minuto llegó un correo nuevo, esta vez desde Recursos Humanos. Asunto, cita urgente. No decía más. Solo una fecha, mañana, 9. Sala B. Obligatoria. Me quedé mirando la pantalla sin parpadear. El edificio seguía funcionando a mi alrededor, teléfono sonando, pasos, teclados. Pero yo sentía que estaba dentro de una pecera. Podía verlos, pero el sonido llegaba amortiguado, distante. En algún lugar, una impresora escupía papeles con la misma indiferencia con que la empresa comenzaba a escupirme a mí. Guardé mis cosas con una lentitud extraña, como si cada objeto tuviera que despedirse. Cuando tomé la foto de mi marido, dudé un segundo. La guardé en el bolso. Al salir, el estacionamiento ya estaba oscuro otra vez. Me senté en el coche y no encendí el motor de inmediato. Mis manos se quedaron en el volante, quietas, mientras mi mente intentaba armar una explicación que no me destruyera. Pero no había explicación que calmara esa certeza. Algo se estaba moviendo sin mí, y cada movimiento tenía mi nombre borrado. Mañana, en esa sala B, iban a decirme en voz baja lo que ya me estaban gritando con hechos. Y yo todavía no sabía si lo que venía era un trámite o una expulsión. Llegué a la sala B 10 minutos antes, como si llegar tarde fuera otra manera de desaparecer. El pasillo olía a desinfectante, y la alfombra amortiguaba mis pasos hasta convertirlos en algo tímido, casi culpable. La puerta tenía un vidrio opaco a la mitad, desde afuera solo se distinguían sombras moviéndose. Me quedé un segundo con la mano en el picaporte, respirando despacio, intentando que el aire no me temblara en el pecho. Dentro ya estaban sentados. Recursos Humanos. 2 personas que yo conocía de vista, rostros correctos, de esos que uno no recuerda en las fotos. El asesor, impecable, con una carpeta abierta como si la reunión fuera una clase. Y mi hijastro, al final de la mesa, ligeramente separado, con la espalda recta, las manos juntas, mirando un punto fijo en la madera. No me miró cuando entré. Solo hizo un movimiento pequeño con la cabeza, un saludo mínimo que parecía más una marca de tiempo que un gesto humano. Buenos días, dije, y mi voz sonó demasiado alta para un cuarto tan pequeño. Nadie respondió de inmediato. El silencio fue un hueco deliberado, un espacio diseñado para que yo sintiera que interrumpía algo que ya estaba decidido. Me senté en la silla frente a ellos. La tela estaba fría. Mis rodillas rozaron el borde de la mesa, demasiado cerca. Me di cuenta de que no había una botella de agua, ni un vaso, ni un pañuelo. En reuniones difíciles, antes, yo siempre dejaba algo. Detalles.
Consideration. Ahora no había nada. La mujer de recursos humanos carraspeó. Tenía las manos sobre un documento, alineadas con cuidado, como si temiera que una hoja torcida la delatara. Gracias por venir, empezó. Vamos a tratar de que esto sea claro. Esa palabra, claro, me hizo sentir de golpe el peso de la niebla que me habían ido poniendo encima. Quise preguntar por qué el asesor estaba ahí, porque mi hijastro no me hablaba directamente, pero mi garganta se cerró antes de formularlo. Él seguía sin mirarme. No parecía nervioso. Parecía concentrado. Como en esos años en que, de niño, se encerraba en su mundo para soportar un ambiente que lo saturaba. Como sabes, continuó ella, la empresa está en un proceso de reestructuración. Se han evaluado diferentes áreas. Yo observaba su boca moverse, sus palabras salir como piezas ya ensambladas. Sentía un zumbido leve en los oídos, como si mi cuerpo supiera antes que mi mente lo que iba a escuchar. Mi mirada se fue sola hacia mi hijastro. Él se mantenía rígido, con los dedos entrelazados, apretando la piel hasta que se le marcaban los nudillos. Esa tensión era lo más parecido a una emoción que me ofrecía. Y lamentablemente, dijo la mujer, tu posición queda eliminada. No usó mi nombre. Dijo tu posición, como si yo fuera un mueble. El golpe no fue una explosión. Fue un descenso. Sentí como si el piso se hundiera 1 centímetro. 1 centímetro basta para que todo se desacomode. Me quedé mirando el documento sobre la mesa, sin enfocarlo. Quise decir algo inteligente, legal, técnico. Quise recordar que yo había trabajado ahí 2 décadas, que sabía más de esa empresa que cualquiera en ese cuarto. En lugar de eso, lo único que me salió fue: ¿cómo? ¿Eliminada? La mujer mantuvo la sonrisa frágil de quien teme que la acusen de cruel. Se ha decidido centralizar funciones. Es una medida estratégica. Se te ofrecerá un paquete de salida conforme a la ley. Paquete de salida. Como si yo fuera una caja. El asesor tomó la palabra con suavidad, entrando como quien se cuela en un hueco. Además, dijo, queremos asegurar una transición ordenada. Hemos detectado que muchas tareas dependían de ti de forma excesiva. Eso genera riesgo operativo. Ahí estaba la humillación verdadera, convertir mi lealtad en un problema. Durante años, ser indispensable fue mi manera de cuidar, de sostener. Ahora lo nombraban como un defecto. ¿Riesgo? Rapidity. Noté que mi voz se había afinado. ¿Mi trabajo es un riesgo? El asesor me miró con compasión calibrada. No lo tomes personal, dijo, y sentí el deseo de reír por lo absurdo. Es una cuestión de estructura. Busqué a mi hijastro otra vez. Por fin levantó la vista y me miró directo, 1 segundo apenas. No había crueldad. Había algo peor, una distancia fría, como si su mente estuviera ejecutando una instrucción que no podía cuestionar sin colapsar. Me recordó, con una punzada dolorosa, las veces que yo le explicaba el mundo cuando él no entendía intenciones escondidas. Las veces que lo llevé al psicólogo, las tardes en que le enseñé a distinguir una broma de una burla. Y, sin embargo, ahí estaba, mirándome como un dato. Dímelo tú, le pedí, casi en un susurro. Mírame y dímelo tú. Mi hijastro tragó saliva. Sus ojos parpadearon rápido, como si las luces del cuarto le molestaran. Es lo mejor para la empresa, dijo finalmente, con frases cortas. Es un cambio. No dijo para ti. No dijo para nosotros. Dijo la empresa. Como si la empresa fuera un ser superior al que había que alimentar, incluso con mi caída. El silencio que siguió fue espeso. Sentí que los de recursos humanos evitaban respirar fuerte para no activar mis lágrimas. Yo me aferré al borde de la silla, como si el cuerpo buscara un ancla. La mujer deslizó hacia mí un sobremanila. El mismo tipo de sobre que yo había preparado cientos de veces para otros. Lo vi, y me vi. Me vi al otro lado, con voz suave, diciendo es una decisión difícil. Me vi creyendo que con palabras se podía amortiguar el derrumbe de alguien. Y en ese instante entendí el verdadero insulto. Yo había sido parte del sistema que ahora me expulsaba. Hay un acuerdo de confidencialidad, explicó ella. Y aquí están los términos del finiquito. Tomé el sobre. El papel raspó mis dedos. El peso era mínimo, pero se sintió como una piedra. El asesor se inclinó un poco hacia adelante. Lo ideal, dijo, es que firmes hoy para evitar complicaciones. Complications. Otra amenaza suave. Yo abrí el sobre con cuidado, como si el ruido del papel pudiera irritar a alguien. Saqué las hojas. Mi vista recorrió números, cláusulas, párrafos. Pero algo no encajaba.
Había un apartado sobre renuncia voluntaria y otro sobre acceso a información sensible. Me estaban empujando a afirmar que yo me iba por voluntad propia, que yo aceptaba que mi presencia era peligrosa. Sentí la sangre subir. Esto dice que renuncio, dije, levantando la hoja. Yo no renuncio. La mujer de recursos humanos parpadeó. Es un formato estándar. No es estándar, respondí, y mi voz tembló, no de miedo sino de indignación. Es una mentira. El asesor sonrió apenas, como quien se topa con un detalle menor. Podemos ajustar el lenguaje, dijo, pero el resultado es el mismo. El resultado. El mismo. Esa frase me quebró algo adentro. No porque fuera cierta, sino porque revelaba que mi voz no importaba. Podían concederme palabras, pero no realidad. Sentí que el aire del cuarto se volvía más denso. Mis ojos empezaron a arder. No quería llorar ahí, frente a ellos. No quería darles esa imagen. Pero el cuerpo no negocia cuando se rompe. 5 días, dije, sin planearlo. 5 días desde que enterré a mi marido. Nadie contestó. La mujer bajó la mirada. El asesor mantuvo su compostura. Mi hijastro apretó más los dedos. Parecía luchar con algo interno, como si una parte de él quisiera levantarse, decir algo, y otra lo obligara a quedarse quieto. Yo lo conocía. Sabía cómo se veía cuando el mundo le exigía una respuesta emocional inmediata. La rigidez era su refugio. No lo hago empezó a decir él, y se detuvo. Tragó saliva otra vez. Sus palabras parecían piezas mal encajadas. No es contra ti. Yo sentí una punzada extraña, una mezcla de lástima y rabia. Porque esa frase, que en otro contexto habría sido consuelo, ahí era otra forma de borrarme. No era lo siento. No era me duele. Era una negación fría, funcional, como cerrar un expediente. El asesor intervino de nuevo, rápido, como si quisiera evitar cualquier desborde humano. Entendemos tu situación personal, dijo. Precisamente por eso, el paquete es generoso. Queremos que salgas bien. Salgas. Como si estuvieran sacando a alguien de un lugar contaminado. Noté un detalle mínimo. La carpeta del asesor tenía una pestaña con mi apellido. Mi apellido no era el de mi hijastro. Era el de mi marido. Verlo ahí, etiquetado, como un caso, me hizo sentir expuesta. No era una conversación, era un procedimiento. Mi respiración se cortó. Intenté hablar, pero un sollozo se me escapó, involuntario, breve, ridículo. Me odié por eso. Me limpié la lágrima con el dorso de la mano antes de que cayera. La mujer de recursos humanos me ofreció una servilleta de papel que sacó de su bolso como quien saca un objeto prohibido. Era demasiado pequeña para todo lo que yo estaba perdiendo. Puedo pensarlo, dije, aferrándome a la única decisión que aún parecía mía. El asesor negó con la cabeza lentamente, como si yo fuera una niña caprichosa. El tiempo es importante, dijo. Y hay un tema de accesos. Hoy mismo necesitamos que entregues tus claves y tus llaves. Mi love. Sentí un tirón en el estómago. En mi bolso tenía un llavero pesado con llaves que abrían archivadores, bodegas, oficinas. Llaves que mi marido me había dado con confianza. Entregar eso era entregar un símbolo. Era admitir que ya no tenía derecho a entrar. Miré a mi hijastro. Sus ojos se desviaron hacia la ventana opaca. Esa evasión fue una puñalada silenciosa. No era que no pudiera entender mi dolor, era que estaba eligiendo no enfrentarlo. ¿Vas a dejar que él hable por ti? Pregunté, señalando apenas al asesor, sin teatralidad. Mi hijastro se quedó quieto. Su garganta se movió. Cuando habló, lo hizo sin levantar el tono. Él sabe de esto, dijo. Yo, no. Esa frase, yo no, cayó como una sentencia. Porque, en el fondo, era cierta. Él no sabía de emociones complejas. No sabía de dobleces. No sabía de lo que yo estaba leyendo entre líneas, que el asesor lo estaba usando como sello, como firma, como máscara. Y que yo estaba sola. La reunión terminó sin cierre humano. Nadie se levantó a acompañarme. Nadie dijo lo siento de verdad. Solo hubo un te enviaremos el documento ajustado y un por favor pasa por seguridad al salir. Seguridad. Otra vez esa palabra. Salí de la sala B con el sobreapretado contra el pecho, como si el papel pudiera sostenerme. En el pasillo, el sonido de los teclados volvió a existir. La gente seguía trabajando. Algunas personas me vieron y bajaron la mirada de inmediato. Otras fingieron no verme. Luisa estaba al final, junto a la máquina de café.
Me miró con los ojos abiertos, quietos. No se acercó. Solo me sostuvo la mirada un segundo y luego apartó la vista, como si acercarse la comprometiera. No la culpé. El miedo tiene reglas. Fui a mi escritorio y encontré una caja de cartón sobre la silla. Una caja. Como en las películas, sí, pero no fue cinematográfico. Fue sucio. La caja tenía un olor a bodega, a polvo. Alguien había decidido por mí qué cosas eran mías. Mis bolígrafos estaban mezclados con clips, mi libreta con una planta artificial pequeña que alguien debió tomar de un adorno. La foto de mi marido no estaba. Sentí un latigazo de pánico. Busqué en los cajones, en la basura, debajo del teclado. Nada. Mi mente se fue a un lugar oscuro. Alguien había tomado su foto y la había guardado en algún lugar para ordenar mi salida. Era una crueldad involuntaria, administrativa, pero igual era crueldad. Caminé rápido hacia el despacho. Ya no toqué. Abrí la puerta. El asesor estaba ahí, de pie junto a la ventana. Mi hijastro estaba sentado, otra vez con la espalda recta. Ambos me miraron, y por primera vez vi un destello de irritación en el asesor, como si yo hubiera roto una regla del juego. Necesito mi foto, dije. Mi voz salió más firme de lo que me sentía. La de mi marido. El asesor sonrió, pero ya no era amable. Todo lo personal está en la caja, respondió. No está, dije. Mi hijastro parpadeó. Su mirada fue al escritorio, luego a mí, luego al asesor. Parecía perdido en un laberinto que no había pedido. El asesor caminó hacia un archivador, lo abrió y sacó un sobre transparente. Ahí estaba la foto, boca abajo. Me la extendió como quien devuelve una propiedad que estuvo retenida por error. La tomé y sentí que el plástico estaba tibio, como si alguien la hubiera tenido en la mano un rato. Gracias, dije, pero no era gratitud. Era control. Era la última palabra que no iba a regalarles. Volví a mi lugar y empecé a guardar cosas en silencio. Cada objeto que tocaba me producía un microdólar, un sello con mi nombre, una regla metálica, un folder con una nota manuscrita de mi marido diciendo revisar esto con ella. Ella me cortó la respiración. Lo guardé también, sin saber por qué. Tal vez porque era una prueba de que alguna vez fui parte de algo. Cuando fui a entregar mis llaves, en seguridad me hicieron firmar una hoja. El guardia era el mismo de siempre, pero hoy no me miró a los ojos. Tomó las llaves con una mano cuidadosa, como si yo pudiera contaminarlo. Me devolvió el bolígrafo sin decir nada. Al salir, el lector de la puerta pitó con un sonido agudo. La puerta se abrió y el aire frío de afuera me pegó en la cara como una bofetada. Me senté en mi coche con la caja en el asiento de al lado. El cartón crujía con cada movimiento, como si se quejara. No arranqué de inmediato. Miré el edificio. Las luces seguían encendidas. La empresa seguía respirando sin mí. Sentí una tristeza que no era solo por perder el trabajo. Era por entender que el lugar donde yo creía tener un hogar se había convertido en un tablero. Saqué las hojas del sobre y las volví a leer, con manos temblorosas. Esta vez me obligué a mirar cada línea, incluso las que me dolían. Y ahí, entre párrafos, vi algo que me había pasado desapercibido en la sala, tal vez por el SOC. Una referencia a un anexo C, una cláusula adicional relacionada con derechos de ocupación y beneficiarios dependientes. No estaba adjunta. No estaba en el paquete. Solo estaba mencionada, como una sombra. Me quedé mirando esas dos palabras, anexo C, mientras el corazón me golpeaba lento en el pecho. Una cláusula olvidada. Algo que ellos no me habían querido dar, o algo que creían que yo no iba a notar. Y por primera vez desde el funeral, entre toda la humillación, sentí un hilo fino de resistencia. La sensación de que todavía había una puerta escondida, una rendija legal, una verdad que no podían controlar si yo aprendía a leerla. Esa noche no entré a la casa como siempre. Me quedé un minuto dentro del coche, con las manos sobre el volante, viendo mi propia respiración empañar el parabrisas. La caja de cartón seguía en el asiento del copiloto, inclinada como una presencia extraña. Tenía un borde roto por donde asomaba una esquina de mi libreta. Me pareció una imagen absurda. 20 años reducidos a un cartón barato que olía a bodega. Cuando por fin apagué el motor, el silencio del barrio me golpeó con una claridad cruel. No había tráfico, no había teléfono sonando, no había pasos en pasillos. Solo la noche, y esa sensación de que mi vida se había vuelto demasiado grande para mi cuerpo. Abrí la puerta de la casa con la llave de siempre, pero el clic no me dio seguridad. Me dio una especie de eco, como si la cerradura reconociera mi mano, pero la casa ya no. Dejé la caja sobre la mesa del comedor sin desarmarla.
No estaba lista para ver que habían decidido que era mío. Fui directo a la cocina, abrí el refrigerador, lo cerré sin sacar nada. Me serví un vaso de agua y lo bebí de pie, como si sentarme fuera a desmoronarme. En el bolsillo del abrigo todavía tenía el sobre con los papeles. Lo saqué y lo puse junto al vaso, y ahí, bajo la luz amarilla, se veía todavía más impersonal. Tinta negra, márgenes exactos, palabras que no sienten. Subí al cuarto y me cambié sin mirar el espejo. No quería encontrarme con mi cara. Me acosté con ropa, con el teléfono en la mano, y abrí de nuevo el documento donde aparecía Anexo C. La pantalla iluminó el techo. Leí esa referencia una y otra vez, como si al repetirla pudiera traer a la realidad lo que faltaba. Me di cuenta de que el anexo C no era un detalle, era un hueco. Un hueco que alguien había dejado a propósito. No dormí bien. Me quedaba medio dormida y me despertaba con el mismo pensamiento. ¿Dónde está el original? ¿Quién lo guarda? ¿Qué más se están llevando sin que yo lo vea? A las 4 de la mañana, bajé al estudio de mi marido. Era el cuarto que él usaba para leer y firmar cosas cuando no quería ser interrumpido. La puerta estaba cerrada, como siempre, pero yo tenía llave. La abrí con cuidado, casi con culpa, como si entrara a un santuario. El olor me atravesó de inmediato. Papel, cuero, polvo viejo. Encendí la lámpara de escritorio y la luz se abrió como un círculo pequeño, íntimo, dejando el resto del cuarto en sombras. Me senté en su silla y sentí un golpe físico. El asiento todavía tenía la forma de su cuerpo. Me quedé quieta un segundo, con la garganta apretada, recordando cómo él se apoyaba ahí, con la mano sobre el mentón, pensando. Había una taza vacía en una esquina, seca por dentro, con una marca de café. La tomé y la olí, un gesto ridículo que me devolvió algo de él sin pedir permiso. Me obligué a trabajar. Si no trabajaba, iba a hundirme. Abrí los cajones donde él guardaba documentos personales. Había carpetas etiquetadas con su letra, bancos, propiedad, impuestos, testamento. Ver esa última palabra me dio una punzada. La saqué y la puse frente a mí. Dentro había copias, versiones anteriores, correcciones. Mi corazón latía con un ritmo lento, pesado. Abrí el folder como quien abre una herida. El testamento estaba ahí, sí, pero no era el que me mostraron. Había al menos 3 versiones. En una de ellas, la más antigua, mi nombre aparecía completo, con fecha y referencia clara. Usufructo vitalicio de la casa, compensación económica, continuidad de beneficios. Mi marido había sido meticuloso. Yo me quedé mirando mi nombre escrito por un notario y sentí algo parecido a alivio, hasta que pasé a la versión más reciente. Ahí estaba la ambigüedad. La señora, beneficiario dependiente, derechos de uso sujetos a revisión. Era como si alguien hubiera limado mi existencia hasta dejarla sin forma. Busqué el anexo C. No estaba. Solo aparecía el espacio donde debería estar adjunto, una nota al margen, una firma y un sello. Vacío. Me levanté y abrí el archivador grande donde mi marido guardaba contratos de la empresa. Mis manos se movían con una rapidez que no sentía mía, como si el cuerpo supiera que tenía poco tiempo, aunque estuviera sola. Saqué carpetas, las apilé, las abrí. Los papeles hacían un sonido seco, como hojas muertas. Recordé, con una claridad incómoda, la última conversación que tuve con él sobre su hijo. Él va a estar bien, me dijo mi marido, con esa fe obstinada que tenían los hombres que creen que el amor basta. Solo necesita estructura. Yo le respondí que sí, que yo lo ayudaría. Que siempre lo ayudaría. Ahora, cada vez que esa promesa me venía a la mente, se mezclaba con la imagen del sobremanila sobre la mesa. 5 días después del entierro. La promesa no había tenido ni semana de luto. A las 6, me preparé café y lo llevé al estudio. Tenía el estómago cerrado, pero el amargor me mantenía despierta. Empecé a revisar estados de cuenta. Mi marido guardaba copias impresas de movimientos bancarios por si acaso, decía. Nunca le gustó depender solo de lo digital. Esa manía suya, que yo a veces criticaba, se volvió mi tabla de salvación. Las cuentas de la empresa estaban separadas de las personales, pero había un punto donde se tocaban: pagos de consultoría, honorarios, transferencias a proveedores. Me detuve en una serie de gastos que no reconocí. Asesoría estratégica externa, decía el concepto, repetido varias veces, montos altos, fechas muy recientes. La primera transferencia, 2 semanas antes de que mi marido muriera. La segunda, 3 días después del funeral. La tercera, el día de mi despido. Sentí el café volverse ácido en mi boca.
Ese patrón no era casualidad. No era transición. Era planificación. Me quedé mirando los números hasta que se me nubló la vista. Y entonces apareció otro detalle. El nombre del beneficiario tenía iniciales distintas a las del asesor que yo conocí. No era el mismo apellido. Era una razón social. Una firma corporativa. Saqué el celular y busqué la razón social en Internet. Las manos me temblaban de rabia y miedo. La página era limpia, elegante, con palabras vacías sobre transformación empresarial y optimización de liderazgo. No decía nombres, no decía rostros. Pero en la sección de contacto había una dirección, la misma zona donde quedaba el edificio del asesor. Sentí que el cuarto se encogía. Era como ver el contorno de una sombra. A media mañana, Luisa me llamó. Su voz sonaba tensa, como si hablara desde un baño, con el agua corriendo para tapar el sonido. ¿Está bien? Preguntó. Yo miré la pila de papeles sobre el escritorio. Parecía un desastre, pero para mí era un mapa. No, respondí. Pero ya entiendo algunas cosas. Luisa guardó silencio un instante, y en ese silencio supe que ella también llevaba días entendiendo, pero sin querer decirlo. Se llevaron la carpeta azul, le dije. Y me presentaron un testamento, raro. Lo sé, susurró. Ayer vi al asesor con una carpeta transparente. Tenía tu apellido. Y, dudó, y vi al chico, a tu hijastro. Encerrado en la oficina pequeña, la que usaban para llamadas confidenciales. No salió en todo el día. La imagen se me clavó, el aislado, encerrado, mientras alguien movía piezas alrededor. Por un segundo, sentí un impulso antiguo, maternal, de ir a buscarlo, de sacarlo de ahí, de preguntarle si estaba comiendo, si estaba durmiendo. Y ese impulso me dio asco de mí misma. Me recordó lo fácil que era para ellos contar con mi compasión. ¿Está bien? Pregunté aún así, odiándome por hacerlo. Luisa exhaló. No lo sé, pero se ve saturado. Como si lo estuvieran llenando de cosas que no entiende. Eso encajó con todo lo que yo había visto. La rigidez, la evasión, las frases cortas. Él no parecía un verdugo disfrutando. Parecía un ejecutor confundido, con un manual en la mano que otro le había escrito. Después de colgar, abrí una libreta nueva. En la primera página escribí fechas. Funeral. Nombramiento. Restricción de accesos. Correo de reestructuración. Despido. Transferencias. La línea era clara. Me dolía ver lo obvio. Todo estaba alineado como un reloj. Y en medio, mi duelo, mi vulnerabilidad, mi falta de sospecha, como combustible. A mediodía me obligué a comer algo, pero apenas pude tragar. Cada bocado me recordaba que mi cuerpo seguía aquí, aunque mi vida se hubiera partido. Volví al estudio y seguí revisando. Encontré otra cosa. Un correo impreso, doblado, metido dentro de la carpeta de propiedad. Era raro, porque mi marido casi nunca imprimía correos. Lo desdoblé con cuidado. Era un mensaje del asesor, fechado 3 semanas antes de la muerte. El tono era amistoso, casi íntimo. Hablaba de proteger a tu hijo, de garantizar la continuidad, de evitar interferencias emocionales. Esa última frase me hizo sentir como si me hubieran escupido encima. Interferences emotionals. Eso era yo. Eso era mi duelo. Eso era cualquier cosa humana que pudiera detenerlos. Debajo del correo, había una nota escrita por mi marido. Letra apurada, incompleta. Revisor anexo C. No dejarlo abierto. Y al lado, un número de teléfono. Me quedé con el papel en la mano, respirando rápido. Mi marido sabía que había algo que revisar. Él sabía que podía quedar abierto. Y alguien, después, lo cerró de la manera que le convenía. Marqué el número con dedos torpes. Contestó una voz femenina, profesional. Notaría Salinas, buenos días. Treg Saliva. Dije el nombre de mi marido y pedí información sobre su testamento. La mujer me pidió datos, me explicó procedimientos, me dijo que solo podía darme acceso al archivo original con una cita y acreditando identidad. Su tono era neutro, pero hubo un pequeño cambio cuando mencioné el anexo C. Eso suele adjuntarse aparte, dijo. ¿Usted no lo tiene? No, respondí. Y me lo mencionaron en un documento de salida de la empresa. Hubo un silencio corto. Le sugiero venir lo antes posible, dijo, y ese lo antes posible no sonó a recomendación. Sonó a alerta. Colgué con el corazón latiendo más fuerte. Me levanté, caminé por el cuarto como un animal encerrado. En algún lugar, mi teléfono vibró con un mensaje.
Era un correo reenviado por Luisa desde su cuenta personal, una captura de pantalla de un calendario interno. Se veía una reunión programada, revisión de documentación legal, asesoría externa. Participantes, mi hijastro, el asesor y alguien de la notaría. Fecha, la semana pasada. El día después de mi despido. Sentí un frío profundo. No era solo que me habían despedido. Era que mientras yo recogía mi caja, ellos estaban revisando documentos legales con un tercero, posiblemente el original que yo buscaba. Me apoyé en el escritorio para no caer. El mundo se hizo delgado. En la tarde conduje hasta la notaría. El tráfico se me hizo eterno. Cada semáforo era una tortura. Cuando llegué, el edificio era de esos viejos, con mármol en el lobby y un olor a papel viejo que me recordó el estudio de mi marido. Me anuncié, esperé en una sala con sillas incómodas y cuadros de paisaje sin vida. Había otras personas ahí, parejas jóvenes firmando hipotecas, ancianos con hijos impacientes. Yo me sentía fuera de lugar. La viuda con el rostro tenso, sosteniendo un bolso como si fuera un escudo. Por fin me pasaron a una oficina. Un notario de cabello gris me recibió con cortesía. Me pidió documentos. Se los di. Me preguntó cómo estaba. No supe qué contestar. Le dije he tenido días difíciles y sentí que era la frase más pobre del mundo para describir el derrumbe. Su marido dejó varias versiones del testamento, dijo el notario. La última incluye anexos. Mi garganta se apretó. ¿El anexo C? Pregant. El notario asintió y abrió un archivador. Sacó una carpeta y la colocó sobre la mesa como si fuera un objeto delicado. Yo miré el papel, el sello, las firmas. Mis ojos se clavaron en la línea inferior, donde aparecía la firma de mi marido. No era su firma. No era la curva ligera que él hacía al final, no era el trazo firme. Era una imitación, buena, pero no perfecta. Yo lo supe porque lo había visto firmar miles de veces, porque yo reconocía su mano incluso en un papel sin nombre. Sentí que el aire se me fue. Esa firma, susurré. El notario frunció el ceño. ¿Hay algún problema? Mis dedos tocaron el borde de la hoja. El papel estaba frío, real. Y sin embargo, esa línea negra era una mentira. Esto, no lo firmó él. Dije, y mi voz salió más segura de lo que me sentía. Alguien falsificó su firma. El notario se quedó inmóvil. Por primera vez en días, el miedo cambió de forma dentro de mí. Ya no era solo miedo a perder. Era miedo a lo que estaban dispuestos a hacer. Y, debajo de ese miedo, empezó a formarse algo más duro, más nítido. Una idea de estrategia. Porque si habían falsificado una firma, entonces no eran invencibles. Cometían errores. Deja van rastros. Y yo, aunque me hubieran querido fuera, todavía sabía leer el papel mejor que ellos. El notario no dijo falsificación en voz alta. No de inmediato. Bajó la mirada al papel, luego a mí, y por un instante pareció medir el peso de esa palabra en el aire. En su oficina olía a tinta seca y a madera barnizada, una mezcla que me recordó que las decisiones importantes siempre se toman sentados, con documentos limpios, mientras la vida real se ensucia afuera. ¿Estás segura? Preguntó al fin, sin agresividad, pero con esa prudencia que usan los hombres que han visto demasiados pleitos familiares. Yo no levanté la voz. No necesitaba hacerlo. Señalé el trazo final de la firma, esa pequeña curva que mi marido hacía siempre, casi como un gesto de despedida. En el documento era una línea corta, insegura, que no correspondía. Lo vi firmar durante 20 años, dije. Puedo reconocerlo incluso sin nombre. El notario se recostó un poco en su silla. Sus dedos tocaron el sello, como si buscara sentir la realidad de lo que estaba implicado. Necesitaríamos un péritage grafológico, murmuró. Y revisar el protocolo de entrega. ¿Quién trajo este documento para la última actualización? Esa pregunta abrió una puerta interna que me quemó la garganta. Yo ya sabía la respuesta probable, pero escucharla en forma de procedimiento la volvió más real, más peligrosa. Yo no lo sé, dije. Pero la semana pasada hubo una reunión con asesoría externa. Mi hijastro y el asesor estuvieron aquí. El notario no reaccionó con dramatismo. Solo anotó algo en un cuaderno y asintió despacio. Ese gesto, tan neutral, me dio una clase de calma. Había algo tranquilizador en ver que esto no era solo mi intuición herida. Que existían palabras, pasos, rutas legales para lo que yo estaba viendo. Le recomiendo, dijo, que no confronte a nadie sin asesoría. Y que reúna todo lo que tenga, correos, estados de cuenta, copias anteriores. Todo lo que tenga.
como si mi vida se hubiera convertido en una carpeta. Salí de la notaría con un folder prestado bajo el brazo y una sensación extraña, miedo, sí, pero también un hilo de dirección. Afuera, el sol pegaba fuerte y la gente caminaba con prisa, como si el mundo no estuviera conspirando contra nadie. Yo me sentí vieja, cansada, y sin embargo más despierta que en semanas. En el coche, antes de arrancar, vi mis manos sobre el volante, temblaban apenas. Me dije que era normal. Que el cuerpo tarda en entender lo que la mente ya decidió. No me iba a quedar quieta. El primer nombre que pensé fue el de Mariana, una abogada que había visto de lejos en reuniones de la empresa, años atrás. Una mujer de voz baja y mirada afilada, de esas que no alzan el tono porque no lo necesitan. No era amiga. No era familia. Y tal vez por eso podía ser mi única opción, alguien que no estuviera atrapado en la telaraña emocional de ese apellido. Conseguí su contacto a través de Luisa. Me lo mandó por mensaje, con 2 palabras que parecían más un ruego que una recomendación. Es buena. La llamé desde el estacionamiento de un supermercado, porque no quería estar en mi casa, no quería que el silencio de mis paredes escuchara esa conversación. Cuando Mariana contestó, su voz fue directa. Dígame qué pasó, dijo. Yo no sabía por dónde empezar. La historia era demasiado grande y demasiado íntima. Pero encontré una frase simple, como un clavo en la pared. Creo que falsificaron la firma de mi marido, dije. Y me despidieron 5 días después del entierro. Hubo una pausa corta, no de sorpresa, sino de ajuste mental. ¿Tiene el documento a la mano? Preguntó. Le describí lo que vi. Le conté del anexo C, de las transferencias, del asesor, de la reunión en la notaría. Ella no me interrumpió, pero de vez en cuando emitía un ajá seco, como quien confirma una pieza. Nos vemos hoy, dijo al final. Traiga todo. Y no firme nada más. Esa última frase me cayó como un respiro. No firme nada más. Como si alguien por fin estuviera poniendo un límite donde yo no había podido. Nos citamos en su oficina a las 5. Quedaba en un edificio antiguo, con elevador lento y pasillos estrechos. El lugar olía a café recién hecho y a papel viejo. Había una recepción pequeña y una secretaria que me miró con esa curiosidad discreta de quien reconoce un drama en la postura de alguien. Me hizo pasar a una sala con una mesa de madera y 2 sillas. En una pared había estanterías llenas de expedientes con etiquetas. Ver tantos nombres ajenos me dio vértigo, tanta gente que había vivido tragedias privadas convertidas en documentos. Mariana entró sin prisa. Tenía el cabello recogido, una blusa sencilla, y una manera de moverse que imponía respeto sin teatralidad. Me estrechó la mano y se sentó frente a mí. Vamos paso por paso, dijo, y abrió una libreta. Yo saqué mis papeles sobre la mesa. El sobre de recursos humanos, los estados de cuenta impresos, la captura del calendario que Luisa me envió, las copias del testamento antiguo y el reciente. Mariana los fue ordenando sin que yo se lo pidiera, como si mi caos se volviera manejable con solo alinearlo. ¿Usted trabajaba en la empresa? Preguntó. Sí, respondí. No oficialmente como directora ni nada, pero manejaba archivos, contratos, todo lo administrativo. Era la que sostenía. Mariana asintió, sin juicio. Luego me miró a los ojos. Se lo voy a decir con calma, dijo. Hay varias irregularidades aquí. Y no son pequeñas. Sentí que el estómago se me apretaba otra vez, pero esta vez el miedo venía con un marco. Irregularities. Palabra legal, palabra fría. Me ayudaba a no hundirme en lo personal. Primero, continuó, ese documento de renuncia voluntaria en un despido es una práctica común cuando quieren blindarse. Segundo, si existe una cláusula mencionada como anexo C y no se entrega, eso es raro. Tercero, esas transferencias de consultoría, necesitamos ver a dónde van exactamente. Y cuarto, aquí bajó la voz 1 milímetro, si hay sospecha de falsificación de firma, esto cambia el juego. La frase cambia el juego me dio un escalofrío. Porque yo ya estaba agotada, y la idea de un juego sugería una pelea larga, costosa, cruel. Yo no quiero destruirlo a él. Dije de pronto, sin saber por qué, refiriéndome a mi hijastro. Me sorprendió escucharme. Era como si todavía necesitara protegerlo, incluso después del golpe. Mariana no sonrió. Solo inclinó la cabeza. Entiendo, dijo. Y eso es importante. Porque aquí hay 2 posibles realidades que pueden coexistir. Alguien se está beneficiando de la situación, y su hijastro puede ser parte del mecanismo sin entenderlo del todo. Su rigidez, su falta de contacto. Eso puede ser personalidad, puede ser condición,
puede ser estrés, pero también puede ser manipulación. Nosotros no vamos a acusarlo sin pruebas. Nosotros. Esa palabra me calentó el pecho. No por sentimentalismo, sino por el alivio de no estar sola en la mesa. Mariana sacó un folder nuevo y escribió algo en la portada. Luego me pidió fechas exactas, cuando murió mi marido, cuando se nombró al nuevo CEO, cuando me restringieron accesos, cuando fue la reunión en la notaría. Yo se las di. Ella dibujó una línea de tiempo con precisión. Esto, dijo, señalando las transferencias, sugiere que el asesor ya estaba adentro antes de la muerte. No es un consultor que llegó después. Se preparó. Y si hay falsificación, alguien tuvo acceso físico a documentos o al proceso de firma. Me acordé del estudio, de la puerta cerrada, de la taza con marca seca. Me acordé también de algo que había evitado pensar. Los últimos días de mi marido en el hospital, cuando yo corría entre médicos, medicamentos y llamadas, y él firmaba papeles que le llevaban para que no se atrasaran cosas. Yo lo dejé. Yo confié. La culpa me subió como una marea oscura. Mariana me observó, y sin tocarme, sin frases de consuelo, dijo: Aquí no vamos a trabajar con culpa. Vamos a trabajar con hechos. Esa oración me sostuvo. No era empatía barata. Era dirección. Cuando terminamos de ordenar documentos, Mariana hizo una llamada. No me dijo a quién de inmediato. Yo escuché su tono, firme, sin adornos. Necesito hablar con Daniel Rojas, dijo. Sí, el socio antiguo. Dígale que es sobre el caso de la empresa Arriaga. El apellido de mi marido, pronunciado por otra persona, me dio un golpe en el pecho. Daniel Rojas. Yo no lo veía desde hacía años, desde antes de que la empresa creciera y se volviera menos familiar y más corporativa. Daniel había sido amigo de mi marido, casi un hermano. Se distanciaron por diferencias de visión, decían. En realidad, yo siempre sospeché que se distanciaron porque Daniel veía cosas que mi marido prefería no ver. Mariana colgó. Viene en una hora, me dijo. La espera me pareció infinita. Me ofrecieron café. Acepté por costumbre, pero apenas lo toqué. Mis manos estaban frías. Miré el reloj varias veces, como si el tiempo pudiera escapar. En mi cabeza, imágenes breves se mezclaban: el funeral, el sobre Manila, la foto boca abajo, la firma falsa. Todo se acomodaba como piezas de un rompecabezas que yo no había pedido armar. Daniel llegó sin anuncio. Entró con un traje simple, sin pretensión, pero su cara estaba marcada por algo que no era solo edad, era cansancio moral. Me miró con una mezcla de pena y cautela. Lo siento, dijo, y esa frase, dicha por alguien que conocía a mi marido de verdad, me atravesó más que todas las palabras de recursos humanos. Yo asentí. No confiaba todavía, pero la presencia de Daniel en esa oficina era una grieta en el muro que el asesor había construido. Mariana lo invitó a sentarse. Le explicó rápido y sin dramatismo lo que teníamos: transferencias sospechosas, restricción de accesos, posible falsificación, cláusula faltante. Daniel escuchó sin interrumpir. Su mandíbula se tensó cuando oyó el nombre del asesor. ¿Ese? Murmuró. Ya me lo temía. ¿Lo conoce? Pregant. Daniel me miró como si evaluara cuánto podía soportar. No personalmente, dijo. Pero conozco el tipo. Llegó a otras empresas con el mismo discurso de optimización. Siempre aparece cuando hay una transición, una crisis, una herencia. Y siempre, alguien termina fuera. Su tono no era de película. Era de experiencia. Eso lo volvía más oscuro. Mariana le mostró los estados de cuenta. Daniel acercó la cara, leyó, y soltó una risa breve, sin alegría. Estos montos, dijo. Esto no es consultoría. Esto es extracción. La palabra extracción me hizo imaginar un cuerpo conectado a una máquina, drenado lentamente. Mi marido, empecé, pero Daniel levantó la mano. Tu marido confiaba demasiado en su hijo, dijo. Y, se detuvo, buscando la palabra, y confiaba demasiado en que tú ibas a estar ahí para sostener lo que él no quería ver. Sentí una vergüenza caliente. No porque fuera mentira, sino porque me mostraba mi papel. Yo había sido el amortiguador, la que evitaba conflictos, la que mantenía todo en pie. Mariana preguntó por el anexo. Daniel frunció el ceño. Tu marido me mencionó algo, dijo lentamente. Hace meses. Dijo que había una cláusula que aseguraba, miró hacia el suelo, recordando, aseguraba que tú no pudieras ser removida de la empresa sin tu consentimiento, al menos durante cierto periodo. Él lo hizo para protegerte de decisiones impulsivas, de su hijo,
o de cualquiera. Sentí el corazón detenerse un segundo. Eso existe, susurré. Podría existir, corrigió Daniel. Pero si falta, es porque alguien la está ocultando o la reemplazó. Mariana anotó rápido. Sus ojos se afilaron. ¿Y dónde se guardaba? Preguntó. Daniel levantó la vista. En una caja de seguridad, dijo. Tu marido tenía una en el banco. Yo lo acompañé una vez. Tenía copias de anexos y acuerdos privados. Lo hacía por si la empresa se volvía hostil. La palabra hostil me apretó el pecho. Era como si mi marido hubiera previsto un incendio y yo, aún así, me hubiera quedado dormida con una vela encendida. Mariana me miró. ¿Tiene acceso a esa caja? Preguntó. Yo negué despacio. No lo sé, dije. Nunca me dio la llave. Daniel se removió en su asiento. Puede que esté a nombre de la empresa o a nombre personal. Si está a nombre personal, tú podrías solicitar acceso como cónyuge, pero dependerá del banco y de documentos. Mariana cerró el folder con una decisión seca. Vamos a hacer esto con cuidado, dijo. No vamos a coger a acusar. Primero reunimos pruebas. Segundo, aseguramos el anexo si existe. Tercero, pedimos medidas para evitar que sigan moviendo bienes o documentos. Y cuarto, me miró con gravedad, preparamos el terreno para que, cuando esto salga, no caiga toda la responsabilidad sobre su hijastro si no corresponde. Yo asentí, pero sentí una punzada amarga. Protegerlo él podía significar que yo tendría que mirar a los ojos a quien sí estaba manejando todo. Y ese alguien no era un monstruo. Era un hombre con traje, con sonrisa, con acceso. Mariana me pidió que recordara cualquier momento en el que mi marido hubiera firmado algo en condiciones extrañas. Me vino la imagen del hospital, las hojas sobre la cama, el asesor, era él, entrando con papeles. No podía estar segura, pero el recuerdo me dejó helada. Daniel se levantó para irse, pero antes se detuvo frente a mí. Te voy a decir algo, murmuró. Tu hijastro no es malo. Es fácil de conducir cuando se siente amenazado. Y ahora está en un lugar donde todos le exigen decisiones rápidas. Él se va a aferrar al que le diga yo te lo resuelvo. Y ese asesor le está diciendo eso. Esa idea me golpeó con precisión. Recordé a mi hijastro niño, tapándose los oídos cuando la casa estaba llena, buscando una esquina donde el mundo no lo lastimara. Ahora el mundo era la empresa, y su esquina era el asesor. Cuando Daniel se fue, Mariana se quedó conmigo un rato más. Me explicó pasos concretos sin ahogarme en detalles. Me pidió que no hablara con nadie de la empresa, que no llamara a mi hijastro, que no respondiera correos, que me cuidara de algo específico, provocar una reacción que ellos pudieran usar para pintarme como inestable. Van a intentar eso, dijo. Porque es lo fácil, la viuda emocional, la mujer desbordada. Usted no les va a dar ese guión. Salí de su oficina ya de noche. El aire estaba frío y me dolían los hombros, como si hubiera cargado piedras todo el día. Pero había algo distinto. Ya no caminaba solo con duelo. Caminaba con un mapa. En el coche, el teléfono vibró. Un correo nuevo, enviado a mi cuenta personal. No de la empresa. De la notaría. Asunto, solicitud de comparecencia. Sentí un golpe en el estómago. Abrí el mensaje con dedos lentos. Decía que, debido a una revisión del protocolo y a solicitudes recientes relacionadas con el testamento, se requería mi presencia para una diligencia formal. Y abajo, con letras pequeñas, aparecía lo que me heló la sangre. Se ha emitido citación judicial para aclaración de firma y anexos. Me quedé mirando la pantalla mientras el silencio del coche se hacía más pesado. La preparación había terminado. Ya no era solo papel y sospecha. Era un choque que venía en camino, con fecha y sello. La citación judicial convirtió mi casa en un lugar distinto. Ya no era solo el sitio donde lloraba en silencio o donde el olor de la colonia de mi marido me traicionaba de madrugada. Ahora era un punto de espera, una antesala. Me desperté temprano el día de la diligencia y lo primero que hice, sin pensarlo, fue revisar el teléfono, como si la pantalla pudiera anticipar el golpe. Tenía mensajes de Luisa, 2 llamadas perdidas de un número desconocido y un correo de Mariana con una lista corta. Llevar identificación. No hablar sin ella, respirar. Me preparé con una calma extraña. Elegí ropa sobria, no por respeto al tribunal, sino por defensa. Me recogí el cabello con firmeza. Me puse aretes pequeños, los mismos que usé el día del funeral. No porque quisiera seguir de luto,
sino porque ese metal frío en mi piel me recordaba que yo todavía era yo, incluso dentro de un proceso que quería reducirme a la señora. Mariana me esperaba afuera de la notaría. Su presencia era una pared. No sonreía, no dramatizaba. Simplemente estaba ahí, con una carpeta bajo el brazo y un gesto leve de vamos. Entramos juntos. La sala de espera era la misma de antes, pero ahora había un hombre en uniforme revisando listas. Había una tensión en el ambiente que no estaba la última vez, personas hablando en voz baja, el sonido de papeles pasando, miradas que evitaban cruzarse. Cuando pronunciaron mi nombre, sentí un tirón interno, como si alguien me jalara de la nuca. Pasamos a una oficina más grande. Había 3 personas, el notario de cabello gris, una mujer joven con aspecto de secretaria jurídica, y un hombre que no reconocí, con una maleta metálica en el suelo. Perito, Pence. La palabra me dio frío. Y entonces los vi. Mi hijastro entró unos segundos después, acompañado por el asesor. No venían juntos de manera obvia, pero el asesor caminaba un paso adelante, como marcando el ritmo. Traje impecable, esa misma sonrisa medida. Mi hijastro venía más pálido de lo que recordaba, con los hombros tensos, los ojos evitando la luz directa. Cuando me vio, parpadeó rápido y bajó la mirada. No era odio. Era saturación. El asesor, en cambio, me miró como si estuviéramos en una reunión común, como si esto fuera solo un trámite más que él iba a resolver con eficiencia. «Qué sorpresa verla aquí», dijo en voz baja, lo suficiente para que yo lo oyera, lo suficiente para que pareciera cordial. No respondí. Mariana apretó apenas mi brazo, un gesto mínimo que me recordó que el silencio también es estrategia. Nos sentamos. El notario explicó que se revisaría la firma del documento y la existencia de anexos. El perito abrió su maleta y sacó guantes, lupas, hojas transparentes. Ver esos instrumentos me produjo una mezcla de alivio y terror. Alivio porque alguien iba a mirar con atención lo que yo ya sabía. Terror porque, si lo confirmaban, significaba que alguien había cruzado una línea que yo todavía no quería aceptar. Falsificar la mano de mi marido no era un ajuste. Era un crimen. El asesor tomó la palabra con naturalidad. Nosotros estamos aquí para colaborar, dijo. La empresa desea transparencia. Transparencia. La palabra se me clavó en la lengua. Me dieron ganas de reír, pero no lo hice. Mariana se adelantó, cortés y firme. Estamos aquí porque hay inconsistencias, dijo. Y porque mi clienta no recibió el anexo C pese a estar mencionado en documentación reciente. El asesor mantuvo su sonrisa, pero vi algo pequeño. Su ceja izquierda se tensó 1 milímetro. Fue una grieta. Apenas un gesto, pero me bastó para entender que esa mención lo incomodaba. El anexo C es un documento interno, respondió. Puede que no sea pertinente. Si está mencionado en un instrumento notarial, es pertinente, interrumpió Mariana sin subir el tono. El notario levantó una mano, pidiendo orden. El perito empezó a comparar firmas. Mi hijastro se quedó inmóvil, mirando la mesa como si la madera pudiera absorber su ansiedad. Sus dedos golpeaban una secuencia suave, repetida, casi imperceptible. Yo lo conocía, era su manera de calmarse. Mientras el perito trabajaba, el notario preguntó por el proceso de firma. ¿Dónde estaba mi marido cuando firmó? ¿Quién estuvo presente? ¿Quién llevó los documentos? El asesor respondió con frases cuidadas, como si hubiera ensayado. El señor firmó en su domicilio, dijo. En presencia de 2 testigos. ¿Crians? Preguntó el notario. El asesor mencionó 2 nombres que yo no reconocí. Personal de apoyo, los llamó. Yo sentí un impulso de gritar que mi marido jamás firmaba cosas importantes con desconocidos, que él me pedía que estuviera ahí, que revisara. Pero mi garganta se cerró con algo más profundo que la rabia, culpa. ¿Y si sí lo hizo? ¿Y si yo no estuve porque estaba dormida, porque estaba en el hospital, porque estaba agotada? La duda se me metió en la piel como una astilla. El perito, sin levantar la vista, dijo algo que hizo que el aire cambiara. Necesito firmas originales para comparar, anunció. Mariana sacó de su carpeta copias antiguas, documentos firmados por mi marido en años anteriores. El perito los aceptó. El asesor, con un movimiento demasiado rápido, también sacó hojas. Eso me llamó la atención. ¿Por qué traía él firmas originales? ¿Desde cuándo tenía acceso a esas cosas? Vi a Mariana observarlo también. En su mirada no había emoción, solo cálculo. El asesor acababa de mostrar su mano un poco más de lo necesario. La revisión continuó. El notario preguntó por el anexo C otra vez.
El asesor dijo que no lo tenía. Dijo que quizá existía como borrador. Mariana abrió la captura de calendario que Luisa me había enviado y la mostró. Entonces, ¿por qué tuvieron una reunión de revisión de documentación legal con personal de esta notaría el día después del despido de mi clienta? Preguntó. El asesor se quedó quieto un segundo. Fue mínimo, pero yo lo vi. Esa pausa no era estratégica. Era una microfalla. Su sonrisa se sostuvo, pero sus ojos se endurecieron. Esa reunión, dijo, fue para confirmar procesos. No tiene relación directa. ¿Confirmar procesos con anexos? Replicó Mariana. ¡Qué coincidencia! El notario intervino, pero yo sentí algo nuevo. Un leve placer oscuro al ver que el asesor, por primera vez, no controlaba por completo la escena. La diligencia terminó con una decisión. Se haría un peritaje formal y se solicitarían documentos complementarios, incluyendo el famoso anexo C si existía. Nos dieron fechas, plazos. Todo sonaba frío, administrativo. Pero yo salí de ahí con la sensación de que el piso bajo el asesor se había agrietado. En el pasillo, antes de que nos separaran, mi hijastro levantó la vista y me miró. Sus ojos estaban rojos, no de llanto, sino de esfuerzo. Parecía estar aguantándose a sí mismo. Me acerqué un paso, sin tocarlo. ¿Está bien? Pregunté, y odié lo maternal que sonó. Él no respondió de inmediato. Miró al asesor, como buscando permiso. Ese gesto me dio una punzada. Era un adulto, un CEO, y aún así miraba a ese hombre como si necesitara instrucciones. Cuando el asesor se alejó para hablar con alguien de la notaría, mi hijastro se inclinó apenas hacia mí. No entiendo todo, susurró. Esa frase fue como abrir una compuerta. Mariana, a mi lado, se tensó, pero no intervino. ¿Qué no entiendes? Pregunté, y mi voz salió más suave de lo que mi rabia merecía. Él apretó la mandíbula. Él dijo, refiriéndose al asesor, que tú quieres quedarte con todo. Que tú, se trabó, que tú vas a romper la empresa. Que vas a vender. Que vas a... Su respiración se volvió irregular. Yo lo miré. Vi al niño asustado detrás del hombre rígido. Vi también la narrativa que estaban sembrando, yo como amenaza, yo como villana. Me dolió más de lo que quería admitir. Yo no quiero eso, dije. Yo solo quiero lo que tu papá quiso. Él tragó saliva. Sus ojos se desviaron, como si esa frase le quemara. Él me mostró correos, murmuró. Correos donde tú pedías dinero. Donde tú hablabas mal de mí. Sentí una descarga fría. Correos. Mi cabeza volvió a la bandeja vacía, a mis mensajes movidos, a mis accesos restringidos. A esa ventana emergente, permisos insuficientes. Entendí de golpe lo obvio. No solo me estaban sacando, me estaban reescribiendo. ¿Te los mostró en la computadora? Pregunté, intentando que mi voz no temblara. Impresos, dijo él. Con fecha. Con tu nombre. Mariana dio un paso adelante, su voz firme. Eso es importante, dijo. ¿Puede describirlos? ¿Tiene copias? Mi hijastro se tensó al escuchar a Mariana, como si la presencia de una abogada convirtiera la conversación en una amenaza. Miró de nuevo hacia donde estaba el asesor. El hombre seguía hablando con el notario, sin mirarnos, pero yo sentí su vigilancia como un cable invisible. No tengo, dijo mi hijastro. Él los guardó. ¿En dónde? Pregunt. Mi hijastro abrió la boca, y se detuvo. Sus ojos parpadearon rápido. En su frente apareció una línea de tensión. En mi oficina, dijo al fin. En una carpeta roja. Carpeta roja. La información me atravesó como una cuchilla. No porque fuera una prueba aún, sino porque era un lugar. Un objeto. Algo concreto que podía existir y ser tomado antes de que desapareciera. ¿Te das cuenta de que pueden ser falsos? Pregunté, y en ese instante mi voz se quebró, apenas. Él apretó los labios. No sé, dijo. Él no miente. Él resuelve. Resolve. Esa palabra me hizo ver todo con una claridad brutal. Mi hijastro, en su necesidad de estructura, se había aferrado al único hombre que le prometía orden. Y ese hombre estaba usando esa necesidad como llave. Nos separaron. El asesor volvió, tocó el hombro de mi hijastro con una familiaridad que me pareció obscena, y lo guió hacia la salida. Mi hijastro se dejó guiar. Antes de irse, giró la cabeza hacia mí una vez más. Sus ojos tenían algo distinto, duda. No compasión. No arrepentimiento. Duda, como una grieta. En el coche,
Mariana me pidió que respirara y que no hiciera nada impulsivo. Me dijo que los correos podían ser fabricados, que los metadatos se podían revisar, que necesitábamos acceso a esos impresos o, mejor, a los archivos digitales. Yo asentía, pero por dentro estaba ardiendo. Era como si me hubieran robado no solo el trabajo, sino mi voz, mi historia, mi versión. Me estaban convirtiendo en una amenaza para justificar mi expulsión. Esa noche, Luisa me mandó un mensaje con una foto borrosa tomada desde lejos. Era el asesor en el estacionamiento, hablando con alguien al lado de un coche. La foto era mala, pero se distinguía algo. En sus manos tenía una carpeta roja. Mi garganta se cerró. Lo estaba moviendo. Lo estaba protegiendo. El asesor no solo cometía errores, los corregía rápido. Y eso significaba que el tiempo era un enemigo. Mariana gestionó, con Daniel, una solicitud formal para preservar correos y registros. Yo no entendía todos los términos, pero entendía la urgencia. Dormí poco, otra vez. Soñé con mi marido firmando papeles sin mirarme, con su mano moviéndose como si fuera de otro. A la mañana siguiente, recibí algo que no esperaba. Un correo reenviado desde una dirección desconocida, sin saludo, sin explicación. Solo un archivo adjunto y una línea. Esto lo imprimieron ellos. No es tuyo. El archivo era una captura de pantalla de un correo mío donde supuestamente decía que el hijo de mi marido era incapaz y que yo debía tomar el control antes de que destruya todo. Mi nombre aparecía al final, con mi firma digital. Pero al mirar bien, vi un detalle que me erizó la piel. La firma digital estaba en un formato antiguo que yo ya no usaba desde hacía años. Y la hora de envío coincidía con una reunión en la que yo estaba físicamente en la empresa, registrada en el sistema de acceso, el día que ya me habían restringido permisos. Mariana lo confirmó rápido. Había inconsistencias técnicas. Era falsificación o manipulación. Una prueba. Una grieta. ¿De dónde salió esto?, preguntó Mariana. Yo miré la dirección del remitente. No era Luisa. No era Daniel. Era una cuenta genérica, algo como Admin Temp. Podía ser cualquiera. Podía ser una trampa. Pero el contenido tenía valor. A media tarde, Mariana me llamó. Daniel consiguió algo más, dijo. Un registro de transferencias. El asesor está cobrando comisiones a través de otra razón social. Y hay correos donde pide agilizar la salida de la señora. La palabra agilizar me revolvió el estómago. Yo, de nuevo, convertida en un trámite. ¿Y mi hijastro?, pregunté, contra mi propio orgullo. Mariana respiró. Está empezando a dudar, dijo. Y eso es peligroso. Para usted, para él y para el asesor. Colgué y sentí un miedo distinto, más agudo. Cuando un manipulador siente que pierde control, aprieta más fuerte. Mi cabeza se llenó de escenarios, demandas, amenazas, chantajes. Pero el peor era uno más íntimo, que mi hijastro, en su confusión, tomara una decisión irreversible. Esa noche, sin embargo, ocurrió lo inesperado. Sonó mi teléfono. Número privado. Contesté con el corazón en la garganta. Soy yo, dijo la voz de mi hijastro. No lo escuchaba tan cerca desde el funeral. Su tono era bajo, como si hablara desde un closet. ¿Dónde estás? Pregunt. En mi coche, dijo. No puedo entrar a la casa. Él está adentro. Esperandome. Sentí la piel erizarse. ¿Quién?, pregunté, aunque lo sabía. El asesor, dijo, y su voz se quebró por primera vez. Me dijo que si sigo con dudas, va a mostrar cosas. Va a hacerme quedar mal. Dijo que tú lo obligaste. Que tú, respiró rápido, que tú falsificaste. Yo apreté el teléfono con fuerza. Escúchame, Deitch. No voy a hablar mal de ti. No voy a destruirte. Pero alguien está usando tu miedo. Hubo un silencio largo. Escuché su respiración, irregular, y el sonido distante de un coche pasando. Yo, encontré algo, dijo al fin. Su voz era otra, más baja, más seria. En la carpeta roja. No eran solo tus correos. Mi corazón empezó a latir con fuerza. ¿Qué era? Pregunt. Había instrucciones, dijo. Un documento. Guión, decía. Un guión para mí. ¿Qué decirte? ¿Qué decir en recursos humanos? ¿Qué decir en la notaría? Todo. Hasta cuando mirara los ojos y cuando no. Sentí un vértigo, como si el mundo se inclinara. Mi hijastro había sido dirigido, literalmente, como un actor en una obra que no entendía. ¿Lo tienes?
Pregant. Sí, dijo, y su voz tembló. Y tengo otra cosa. Dime. Hubo otra pausa. Y entonces, con una claridad que me rompió por dentro, soltó la frase que no esperaba escuchar de él, jamás. Yo no firmé tu despido, dijo. La firma no es mía. No colgué el teléfono después de oírlo. Me quedé con la oreja pegada a la pantalla, como si al moverme pudiera romper esa frase. Yo no firmé tu despido. La sentencia cayó dentro de mí con un peso distinto al dolor. Era una confirmación, una grieta que se abría en la pared del miedo. Pero la confirmación no venía con alivio inmediato. Venía con peligro. ¿Dónde está el documento? Pregunté, lo más calmada que pude. Mi hijastro respiraba rápido. En el coche, dijo. Lo saqué. No podía. No podía dejarlo allí. No vuelvas a entrar, le ordené, y me sorprendió escucharme tan firme. No esta noche. Hubo un silencio. Escuché un golpe leve, como si apoyara la frente en el volante. Él sabe que tengo algo, murmuró. Me llamó. Me dijo que si lo entrego, me hunde. La palabra hunde me atravesó. Un hombre puede hundir a otro con papeles, con rumores, con correos fabricados. Yo ya lo estaba viviendo. Escúchame, Deitch. Voglio enviárselo a Mariana. Ahora. Fotos, todo. Y luego vas a manejar a un lugar público. Un estacionamiento iluminado. A café. Donde haya cámaras. ¿Mientins? Su respiración se desaceleró un poco, como si seguir instrucciones le diera un suelo. Sí. Dijo. Cuando colgué, mis manos estaban heladas. Llamé a Mariana de inmediato. Eran casi las 11, pero contestó en el segundo timbre, como si hubiera estado esperando. Él no firmó el despido, dije sin introducción. Y tiene un guión. Instructions. Y cree que también falsificaron su firma. Mariana no se permitió una exclamación. Solo dijo, bien. Eso es dinamita. Dígale que no se mueva solo. Y que me envíe todo ya. La noche se volvió una sala de control. Yo no podía estar físicamente con mi hijastro, pero podía mantenerlo dentro de un perímetro de seguridad. Le escribí, le pedí ubicación, le pedí que me respondiera con frases cortas. Él lo hizo. Lo imaginaba sentado en su coche, bajo una luz blanca, leyendo mis mensajes como si fueran una lista de pasos para no ahogarse. A las 2 de la madrugada, Mariana me envió un audio. El material era claro. Había fotos de un documento titulado Guión de Transición, con frases marcadas, instrucciones sobre cómo hablarme, cómo presentar mi despido como necesario, cómo sugerir que yo estaba emocionalmente inestable. Había también capturas de correos internos donde el asesor pedía agilizar la salida de la señora y proponía blindaje reputacional. Y lo más grave, un PDF del despido con una firma digital atribuida a mi hijastro. Pero firmada desde un dispositivo registrado a nombre del asesor, según el registro técnico que Daniel logró obtener. Me senté en la cama con el teléfono en la mano y el estómago hecho piedra. La manipulación ya no era una sensación. Era texto. Era tinta. Era un archivo. A la mañana siguiente, Mariana activó el siguiente paso. La audiencia se adelantó. Lo llamó medida urgente. El asesor había cometido el error típico de los que se creen intocables, se movió demasiado rápido y dejó rastros. Y, además, mi hijastro, sin querer, había hecho lo que el asesor no esperaba, romper el guión. La audiencia fue en un juzgado de pasillos fríos, donde el aire huele a papel húmedo y a café viejo. Llegué con Mariana y Daniel. Sentí las piernas pesadas desde la entrada, como si cada paso fuera un recordatorio de que yo estaba peleando contra algo que no se ve en la calle, un poder que se disfraza de formalidad. En el detector de metales, el guardia me miró con esa cara neutra que no promete nada. Yo pasé con el bolso apretado, cuidando la carpeta como si fuera un órgano. Esperamos en una banca de madera. Había otras personas, historias ajenas en forma de rostros cansados. Mariana repasaba documentos en silencio. Daniel miraba al suelo con la mandíbula apretada. Yo, en cambio, no podía dejar de pensar en mi hijastro. No sabía si iba a presentarse. No sabía si tendría la fuerza. Parte de mí quería que no viniera, que se quedara lejos para no romperse. Otra parte sabía que, si no venía, el asesor lo seguiría usando como máscara. Cuando lo vi al final del pasillo, sentí un golpe sordo en el pecho. Llegó solo. Sin el asesor. Caminaba como si el aire estuviera más denso para él, con pasos medidos, la mirada baja, un folder apretado contra el torso. Tenía ojeras, la piel pálida.
Sus labios estaban resecos. Pero había algo distinto en su postura, no era autoridad. Era decisión, aunque temblara. Se detuvo frente a nosotros. Me miró un segundo. Sus ojos eran los mismos que vi de niño cuando hacía un esfuerzo enorme para decir algo que le costaba. Abrió la boca, la cerró, respiró. No sé cómo hacer esto, dijo, casi sin voz. Yo sentí que se me humedecían los ojos, pero no me permití llorar. No ahí. Solo di la verdad, le dijo Mariana con una calma que parecía hecha para él. Nada más. Entramos cuando nos llamaron. La sala era pequeña, más administrativa que dramática. Un juez, un secretario, abogados de la otra parte. Y ahí, sentado con su traje impecable, estaba el asesor. Tenía el rostro sereno, incluso ligeramente aburrido, como si aquello fuera un contratiempo. Su mirada se posó en mí apenas un instante y luego se movió a mi hijastro, como quien evalúa una herramienta que podría fallar. El asesor traía abogado. Un hombre joven, bien peinado, con una carpeta llena de papeles. Del otro lado estábamos nosotros, pero yo sentía la asimetría en el aire. Ellos venían con confianza, nosotros con dolor y pruebas. El juez pidió orden y comenzó con formalidades. Mariana habló primero. Su voz era clara, sin teatralidad. Explicó el despido, la presión para firmar una renuncia, la falta de anexos, la sospecha de falsificación de firma en testamento y documentos laborales. Presentó la línea de tiempo. Presentó los registros de transferencia. Presentó el guión de transición. Cuando Mariana pronunció esas palabras, vi algo minúsculo en el asesor, una tensión en la comisura del labio. Lo ocultó rápido, pero existió. El abogado del asesor intentó reducirlo todo a mala interpretación, a documentos internos sin validez, a una viuda emocionalmente afectada. Me dolió escuchar esa descripción. Era como volver a la sala B, a esa caja de cartón, a la servilleta de papel. Pero esta vez no estaba sola. Mariana pidió que se admitiera como prueba el registro técnico del archivo firmado desde el dispositivo del asesor. El secretario lo revisó. El juez asintió. El asesor, por primera vez, dejó de parecer aburrido. Se enderezó apenas. Luego vino el momento que yo temía. Mi hijastro debía declarar. El juez le pidió que se identificara. Él lo hizo con voz baja. El juez le preguntó sobre su rol como CEO, sobre el despido, sobre la firma. Mi hijastro respiró hondo y miró un punto fijo en la mesa, como si sostener la mirada de todos lo quemara. Yo, delegué cosas, dijo. Porque había demasiadas cosas. Mi papá murió. Yo, no podía. Se detuvo, tragó saliva. No podía manejarlo todo. El asesor lo observaba con una calma tensa, como un entrenador que espera que su atleta vuelva al libreto. ¿Usted firmó el despido de la señora?, preguntó el juez. Mi hijastro levantó la vista. Por primera vez, lo vi mirar al juez y sostener la mirada. Temblaba un poco, pero no se quebraba. No, dijo. El aire se tensó. El abogado del asesor se movió en su silla. Explique, pidió el juez. Mi hijastro abrió el folder que traía y sacó una hoja. Sus manos temblaban tanto que el papel vibraba, pero él lo sostuvo. Esto, dijo, es un guión. Instructions. Me lo dieron. Me dijeron qué decir. Y, respiró rápido, pero siguió, y la firma digital que aparece se hizo desde un dispositivo que no es mío. Yo no estaba en la oficina cuando se emitió. Yo estaba en otra reunión. Tengo registro. Mariana entregó el registro. Daniel, a un lado, apretó los dedos sobre su rodilla. El juez miró al asesor. ¿Tiene algo que decir al respecto?, preguntó. El asesor sonrió, una sonrisa pequeña que intentaba parecer tranquila. Señoría, mi función fue asesorar, dijo. El joven CEO estaba en un estado vulnerable. Necesitaba estructura. Cualquier documento que se preparó bajo su autoridad. La palabra vulnerable me revolvió el estómago. Era cierto. Pero él la usaba como justificación. El juez frunció el ceño. ¿Y por qué el documento aparece firmado desde su dispositivo?, preguntó. El asesor parpadeó una vez. Solo una. Un error técnico, respondió. En la oficina compartimos equipos. Es posible que... No compartimos mi equipo, interrumpió mi hijastro sin mirar al asesor, pero con una firmeza nueva. Usted no podía usarlo. Usted no tenía permiso. Ese usted me golpeó. Era distancia. Era un corte. El asesor lo miró con una mezcla rara de sorpresa y advertencia. Ahí vi al villano real,
por fin, sin máscara de cortesía. Un hombre que no soporta que le quiten control. Mariana pidió que se incorporaran las transferencias a la razón social vinculada al asesor y las comunicaciones donde solicitaba agilizar la salida. El juez permitió. El secretario leyó fragmentos en voz alta. Escuchar mis palabras convertidas en la señora dentro de una estrategia me humilló de nuevo, pero también me dio una certeza: no estaba loca. No era sensibilidad. Era un plan. El asesor, acorralado por el papel, intentó voltear el argumento. Dijo que yo tenía interés personal en controlar la empresa, que yo estaba resentida, que mi relación con mi hijastro era conflictiva. Yo respiré y me mantuve quieta. Mariana, en cambio, no permitió que el discurso creciera. Aquí no estamos juzgando emociones, dijo. Estamos juzgando actos y documentos. Y los documentos muestran manipulación, acceso indebido y posible falsificación. Eso no es un conflicto familiar. Eso es una conducta. El juez ordenó una investigación formal por uso indebido de firma digital y requirió la entrega de equipos para peritaje. También ordenó medidas para preservar correos y evitar destrucción de evidencia. No era el final. No era la gran escena de justicia instantánea. Pero era algo. El Estado, por primera vez, diciendo alto. El asesor se mantuvo firme hasta que escuchó la palabra peritaje. Ahí su garganta se movió. Solo un detalle, casi invisible. Lo suficiente para saber que, por dentro, estaba calculando otra salida. Al terminar, nos hicieron salir por un pasillo lateral. En el corredor, el ruido del juzgado se mezclaba con pasos y murmullos. Mi hijastro caminaba a mi lado, pero no cerca. Como si la proximidad fuera un territorio peligroso. En la puerta, antes de separarnos, se detuvo. Sus manos apretaban el folder vacío. Empezó, y su voz se apagó. Lo miré. Vi el temblor leve en su mandíbula, esa tensión de quien está a punto de colapsar si dice la frase equivocada. Me di cuenta de que no era solo orgullo lo que lo frenaba. Era miedo a sentir demasiado, a no saber qué hacer con eso. Yo no quería, dijo al fin, con esfuerzo. Yo pensé que era lo correcto. Que tú ibas a... Se interrumpió y cerró los ojos un segundo. Mi equivoque. Era lo más cerca que estaba de admitirlo. Pero la palabra que yo necesitaba aún no aparecía. Mariana nos llamó desde unos metros, recordándonos que debíamos irnos, que había pasos legales, que no debíamos hablar más. Daniel ya estaba abriendo la puerta. Mi hijastro respiró hondo otra vez. Me miró por fin, directo, sin escapar. Sus ojos tenían algo húmedo que no terminaba de caer. Perdón, dijo. La disculpa fue corta, casi torpe, como todo lo que salía de él cuando no tenía guión. Y precisamente por eso dolió. Porque llegó tarde. Porque no borraba la caja de cartón, ni la foto boca abajo, ni la sala B. Porque era humana. Me quedé quieta un segundo, con esa palabra suspendida entre nosotros, mientras el mundo seguía caminando alrededor, indiferente. Y supe que la justicia ya había empezado en el papel, sí, pero que la parte más difícil apenas se asomaba: qué hacer con esa disculpa tardía cuando el daño ya había echado raíces. Después de la audiencia, el mundo no se volvió luminoso de golpe. No hubo música, ni abrazos, ni esa sensación limpia de final. Hubo papeles, plazos, llamadas. Y, sobre todo, hubo silencio otra vez, pero ya no era el silencio de una casa que espera pasos que no volverán. Era un silencio distinto, uno en el que yo podía escucharme a mí misma sin que el miedo gritara encima. La primera semana fue extraña. Cada mañana me despertaba con la costumbre de mirar el reloj y pensar en correos, reuniones, pendientes. Me levantaba igual, por reflejo, y luego recordaba que ya no tenía un escritorio al que llegar, ni un pase que escanear, ni un permiso insuficiente esperando en pantalla. Esa ausencia me golpeaba con una mezcla de alivio y vacío. Era como si me hubieran quitado una carga que también era mi identidad. Me servía café y me quedaba de pie en la cocina, mirando la taza, esperando que el cuerpo entendiera que no había que correr. Mariana me llamaba para actualizarme. El peritaje de los equipos confirmaba irregularidades. Accesos desde el usuario del asesor, documentos firmados desde su dispositivo, correos fabricados con formatos antiguos, la firma falsa de mi marido en un anexo. Nada de eso devolvía los días perdidos, pero cada confirmación era una pequeña reparación. Una grieta cerrándose en mi mente, la idea de tal vez exageré muriendo por fin. La empresa, mientras tanto, se defendía con el lenguaje de siempre. Estamos colaborando. Es un proceso. No hay daño.
Daniel me explicó, con paciencia, que en estos casos la verdad no se impone por emoción, sino por cansancio. Se gana cuando el otro se queda sin aire legal. Yo asentía, pero por dentro seguía procesando lo que más me dolía, lo que no cabía en un expediente. La mirada de mi hijastro cuando me dijo más tarde, la caja de cartón, la foto boca abajo. No hablamos durante varios días. Él me escribió una vez, un mensaje corto. ¿Estás bien? Lo leí y no respondí. No por crueldad, sino porque no sabía qué significaba bien en ese nuevo mapa. Me dolía admitir que una parte de mí quería castigarlo con silencio. Otra parte sabía que el castigo no arregla nada. Lo que yo necesitaba no era venganza. Era aire. Empecé a salir a caminar temprano. No por ejercicio, sino por mantener el cuerpo ocupado para que la mente no se hundiera. Caminaba por el mismo parque donde, años atrás, llevé a mi hijastro a practicar cómo saludar sin sentirse invadido. Me acordé de su mano pequeña aferrada a mi dedo, de su forma de evitar miradas, de cómo yo lo defendí cuando alguien lo llamó raro. Pensé en esa palabra, raro, y en cómo el asesor la habría usado sin decirla, como un punto débil explotable. Una mañana, sentada en una banca, me di cuenta de algo incómodo. Yo también había construido una narrativa sobre él. Lo había protegido tanto que, sin querer, lo había infantilizado en mi cabeza. Y eso me había impedido ver lo que estaba pasando cuando él se volvió un hombre con poder. La compasión, cuando se vuelve ciega, también manipula. No de mala fe, pero manipula. Me quedé con esa idea clavada, no para culparme, sino para entender por qué yo tardé tanto en poner límites. Porque esa fue mi recuperación real. Aprender a poner límites sin sentir que estaba traicionando a alguien. Con el dinero que me quedaba y el paquete de salida que, finalmente, Mariana logró renegociar para que no fuera una renuncia, pagué deudas pequeñas que llevaba arrastrando. No era una fortuna. No era reparación completa. Pero era suficiente para respirar. Vendí algunas cosas que ya no quería mirar. Un juego de copas que mi marido compró para una cena que nunca ocurrió, una silla antigua que siempre me estorbó. Cada objeto que salía de la casa era una decisión silenciosa. Yo elijo que se queda, yo elijo que se va. Un viernes, Mariana me pidió que fuera a firmar un documento más. Esta vez, el papel decía lo que yo había necesitado desde el principio: despido injustificado y posible conducta fraudulenta por asesor externo. Ver esas palabras impresas me dio una calma amarga. No era triunfo. Era precisión. Una forma de llamar a las cosas por su nombre. Salí de su oficina y, en lugar de volver a casa, manejé sin rumbo un rato. Me detuve frente al edificio de la empresa. No bajé del coche. Solo lo miré. Desde afuera, todo se veía igual. Ventanas brillantes, gente entrando con prisa, seguridad en la puerta. Nadie podía ver, desde ese ángulo, las grietas internas, las reuniones a puertas cerradas, las firmas falsas. Me sorprendió que no sintiera ganas de entrar a reclamar. Me sentí cansada, pero no derrotada. Como si el edificio ya no me perteneciera, y eso estuviera bien. Días después, mi hijastro me llamó. Contesté, pero no hablé de inmediato. Escuché su respiración al otro lado. Seguía respirando como alguien que se prepara para un impacto. Quiero verte, dijo al fin. En un lugar, tranquilo. Accept. No por reconciliación automática, sino porque yo necesitaba cerrar algunas cosas con la verdad completa, no solo con papeles. Nos encontramos en un café pequeño, de esos con mesas de madera y música baja. Llegué primero. Elegí una mesa cerca de la ventana para no sentirme atrapada. Pedí, no café. Quería algo más suave. Cuando él entró, lo reconocí por su manera de buscar un lugar con menos estímulos. Miró las luces, el ruido, la gente, como si cada cosa le pesara en la piel. Al verme, se acercó con pasos medidos. Se sentó frente a mí y dejó su teléfono boca abajo, como si quisiera demostrar que no estaba ahí por trabajo. Sus manos se movían en un patrón pequeño sobre la mesa, ese golpeteo que yo había visto en la notaría. Era su forma de sostenerse. No sé cómo reparar, dijo sin rodeos. Yo lo miré. Lo vi más joven de lo que era, no por aspecto, sino por la manera en que luchaba con lo humano. Me acordé de mi marido diciendo solo necesita estructura. Me pregunté cuántas veces esa frase lo condenó a buscar estructura donde no debía. No vas a reparar lo que pasó, respondí, y mi voz salió tranquila. Ni yo puedo deshacerlo. Pero podemos nombrarlo. El parpadeo rápido. Asensio. Yo me equivoqué, dijo. Yo, no sabía, se detuvo, frustrado consigo mismo.
Yo no entendía que él me estaba usando. Yo sentía que si no lo hacía rápido, todo se iba a romper. Y tú estabas llorando. Y yo no sabía qué hacer con eso. Esa última parte me dolió más que el resto. Porque era verdad. Yo estaba llorando. Y él no sabía qué hacer con eso. No era excusa. Era realidad. Yo no te pido que sepas hacer cosas que nadie te enseñó, le dije. Pero si te pido algo ahora, no vuelvas a decidir sobre mí sin hablar conmigo. Nunca. Él tragó saliva y asintió con fuerza, como si esa regla le diera un marco. Lo entiendo, dijo. Y se quedó quieto un segundo. El asesor va a tener consecuencias. Ya le quitaron acceso. Daniel dijo que hay denuncias. Yo respiré despacio. No sentí placer. Sentí una especie de cansancio limpio. No me alegraba su caída. Me alegraba que la mentira no se quedara viviendo en mi historia. No me interesa verlo hundirse, dije. Me interesa que no vuelva a tocar mi vida. Mi hijastro bajó la mirada. Yo quiero que te quedes en la casa, dijo. Legalmente se va a aclarar. Mariana dijo, lo del anexo. Yo no sabía que mi papá lo hizo para ti. Sentí un nudo en la garganta al oír el nombre de mi marido en esa frase. Lo hizo para ti. Me imaginé su mano firmando la versión antigua, su intención clara, su deseo de protegerme de justo esto. El anexo, al final, existía. Había estado en la caja de seguridad del banco, como Daniel dijo. Mariana lo recuperó con un trámite largo. Estaba ahí, intacto, con la firma real de mi marido. Lo leí sola en mi casa, llorando en silencio, no por Victoria, sino por la sensación de que él, de alguna manera, había intentado dejarme una salida. No voy a quedarme por la empresa, respondí. Voy a quedarme porque es mi hogar. Y porque tu papá lo escribió así. Pero la empresa no es mi vida ya. Él levantó la vista, confundido. Entonces, ¿qué vas a hacer? Preguntó. Me sorprendió lo simple de la pregunta. Como si, en su mundo, la vida se organizara en títulos. Eso. Empleada. Viuda. Yo necesitaba una palabra nueva. Voy a vivir, dije, y por primera vez no sonó como frase vacía. Voy a hacer cosas pequeñas. Voy a dormir sin revisar correos. Voy a aprender a estar sola sin sentir que me falta aire. Y, si algún día quiero trabajar, será en algo que no me quite el nombre. Él se quedó en silencio. Sus dedos dejaron de golpear la mesa por un momento. Luego habló, casi sin voz. Perdón, repitió. Esta vez la palabra no fue un ladrillo caído. Fue un peso colocado con intención. No arreglaba, pero se sostenía. Yo no lo perdoné en ese segundo como en una película. No le tomé la mano. No dije todo está bien. Solo asentí, despacio, y sentí que eso era lo honesto. Te voy a ver, le dije. Pero con límites. No soy tu enemiga. Tampoco soy tu escudo. Esa frase pareció darle un marco también. Asintió otra vez, como si guardara esa regla en un lugar seguro. Cuando salí del café, el aire de la tarde estaba tibio. Caminé hacia mi coche y noté un detalle mínimo. No me temblaban las manos. Me senté, encendí el motor, y por primera vez en meses no sentí que manejaba huyendo. Manejaba hacia mi casa, sí, pero ya no era la casa del silencio hueco. Era la casa donde el ruido había pasado, donde quedaron cicatrices, y donde aún así yo podía respirar. Esa noche, en el estudio de mi marido, abrí el cajón donde guardo documentos importantes. Puse el anexo C ahí, junto a la versión antigua del testamento, y cerré el cajón con suavidad. No como un tesoro, sino como un cierre. Apagué la lámpara. La oscuridad no me dio miedo. Me acosté, miré el techo, y pensé en algo simple. La verdad no me devolvió el pasado, pero me devolvió la espalda recta. Y con eso, por ahora, era suficiente.